nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras y señores. Aunque el devenir de la historia nos ha presentado como inevitables socios a Hitler y a Mussolini, la verdad es que dicha asociación no se produjo hasta poco antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial, en que llegó a ser verdaderamente estrecha. Hasta que eso llegó, y durante largos años, la relación entre Hitler y Mussolini fue distante e inamistosa, sobre todo por parte del italiano. El cambio que se produjo a continuación marcaría la historia del mundo y, por supuesto, la de Alemania e Italia. ¿Cómo fue y por qué se produjo? Se lo contamos. Muchas son las razones que nos inducen a asociar a Hitler y Mussolini, desde la relativa semejanza de sus idearios hasta su final violento, casi simultáneo en el tiempo, pasando por su alianza en la guerra. Parece como si Hitler y Mussolini hubiesen estado condenados a ser aliados, pero nada más lejos de la realidad. El que Mussolini ya fuese jefe del gobierno italiano mientras Hitler apenas era un oscuro político de segunda fila en Baviera, contribuyó a la percepción inicial de que el duce tuvo de él, a saber que el tal Hitler era un don nadie, una especie de imitador, todo lo más. En 1933 el movimiento nacional socialista alemán alcanzó el poder. El nuevo canciller Adolf Hitler no había hecho un secreto de su deseo de edificar un nuevo orden en Europa, en el que Italia habría de jugar un papel relativamente importante. Pero Mussolini hizo oídos sordos a los cantos de sirena germanos, comprometido como estaba con el mantenimiento del orden de posguerra que solo aspiraba a modificar en el sentido de un mayor protagonismo italiano. Además, Italia, junto a Francia, Gran Bretaña y Japón, era uno de los países que formaban el Consejo de la Sociedad de Naciones con carácter permanente. Entre 1933 y 1936, Italia fue una resuelta adversaria de las aspiraciones alemanas, y no poco eficaz a la hora de frenar las ambiciones de Hitler de anexionarse a Austria, tierra natal del Führer. Cuando en 1934 los nazis austriacos intentaron un golpe de Estado en Viena, Mussolini envió 3 divisiones italianas al paso del Brennero para disuadir a Hitler de intervenir. Ese mismo año de 1934, el duce acogió en Venecia con notoria frialdad la visita de Hitler y se mostró hasta descortés con él de forma pública. En abril de 1935, Francia, Gran Bretaña e Italia formarían el efímero Frente de Stresa, dirigido a controlar los incumplimientos del Tratado de Versalles por Alemania. Seguramente Mussolini creyó que su papel de garante del orden en Europa le aseguraba el apoyo incondicional de Londres y París, y en octubre de 1935 emprendió la conquista de Abisinia esperando la neutralidad de los franco-británicos, pero no fue así. Al contrario, estos decidieron imponerle sanciones, lo que aprovechó Alemania para convertirse en la única potencia que apoyaba a Roma. Mussolini tomó nota. Cuando estalló la Guerra Civil Española en julio de 1936, solo hacía 2 meses que habían terminado la conquista de Abisinia. Italia se manifestó favorable a los nacionales, frente a la Unión Soviética y a Francia, que de forma más o menos abierta eran partidarias del gobierno de Madrid, lo que le acercó al Tercer Reich, también inclinado hacia el bando de Franco. En octubre de 1937 Mussolini visitó Berlín, quedando impresionado de la gigantesca organización que se puso en marcha con tal motivo. La visita fue un enorme éxito y 6 meses más tarde, en marzo de 1938, Hitler anexionaba Austria al Reich con el beneplácito de Mussolini. Ese año de 1938 marcó la inversión de la relación entre ambos. El discípulo se había convertido en alguien más poderoso que el maestro. El fascismo italiano, hasta entonces ajeno al antisemitismo, aprobó una serie de leyes raciales dirigidas contra los judíos. En lo sucesivo, Italia permanecería bajo la sombra de Alemania, hasta el punto de que Mussolini acabaría desarrollando una guerra paralela para estar a la altura de aquel a quien un día despreció. Pues para hablar de este asunto no excesivamente conocido, tenemos hoy a don Rafael Rodrigo, que es historiador, profesor y dirige el foro Gran Capitán también de Historia Militar, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien, pues muy buenas noches, don Rafael. Gracias, don Fernando, por la invitación y volver a esta casa otra vez. Es un placer tenerle aquí, de verdad. Bien, Mussolini era mayor que Hitler,
Para Hitler, Mussolini era un referente, pero durante mucho tiempo Mussolini se permitió despreciar casi abiertamente a Hitler, que veía en lo que había hecho el movimiento fascista italiano un camino para su propio éxito. Digamos, el Putsch de 1923, una especie de réplica de lo que Mussolini había hecho en la marcha sobre Roma, ¿no? Sí, efectivamente, los dos golpes de Estado tienen un símil bastante claro. La situación es distinta tanto en Alemania como en Italia, y el resultado también. En Italia partimos de un gran peligro bolchevique percibido por las clases altas y las burguesías, los industriales, y una huelga general en 1922 que es paralizada gracias a la intervención del Partido Nacional Fascista. La marcha sobre Roma es posterior, tras asegurarse el control del norte del país, y es fundamental y capital la intervención del rey Víctor Manuel III, que le da el poder a Mussolini y le encarga formar gobierno. En Alemania, Hitler intenta hacer un movimiento muy parecido, pero con un resultado distinto y con inicio también. En Alemania no hay ese peligro bolchevique porque la revolución espartaquista ha sido derrotada en el año 1919. Hay un peligro de hiperinflación y de intervención por parte de Francia y de Bélgica, que han invadido la cuenca del Ruhr. Y el camino, perdón, es exactamente igual. Es intentar un golpe de Estado y una marcha sobre Berlín. Bueno, Mussolini, cuando Hitler llega al poder, no acoge con una gran alegría el ascenso del partido nazi. En todo caso, toma nota de que vuelve a Alemania más peligrosa, ¿no? Y de ahí que unos meses después, en abril del 35, forme el Frente de Stresa junto con Francia y con Gran Bretaña, fundamentalmente destinado a pararle los pies a Alemania y a evitar esa revisión del Tratado de Versalles. Sí, pero es un tratado de paz efímero porque además los componentes, cada uno busca su propio interés. Es cierto que Italia está muy preocupada por los sucesos que ha habido en Austria el año anterior, en el 34, y el asesinato de Dollfuss. El Reino Unido, como siempre, buscará su propio interés, pero es que en 1935 se firma este pacto que tiene como eje fundamental la supervisión del Tratado de Versalles y que Alemania no lo incumpla de forma sistemática. Y sin embargo iniciamos el año 35 con una movilización ya de la futura Wehrmacht por parte del Estado alemán. Claro, ha sido un mes antes justo, ¿no? Es justamente un mes antes del Frente de Stresa, que es lo que precipita la firma por parte de los tres, pero es que todo el mundo comienza a incumplirlo. Francia comienza a firmar pactos con países de Centro Europa, como Checoslovaquia, cosa que molesta mucho al duce. Pero es que luego tenemos un acuerdo naval germano-británico que le permite la construcción de un 35% de la flota británica. En junio. Sí. En junio. Y el golpe definitivo lo dará la invasión de Abisinia, que es de octubre del 35. Es decir, es un frente que ni siquiera sobrevive un año. La firma del pacto anglo-germano, el pacto naval, es un golpe para la propaganda nazi evidente porque arrastra a Gran Bretaña a incumplir Versalles, ¿no? O sea, quiero decir que es un golpe verdaderamente brillante por parte de la diplomacia alemana. Bueno, a Mussolini no solamente, hay que decirlo, le admiraba Hitler. En aquella época le admiraba personajes como Churchill o como Gandhi, ¿no? Es decir, un personaje abiertamente admirado y entre la comunidad italoamericana y en los propios Estados Unidos tenía muchos seguidores. Sí, o sea, lo hemos visto incluso en filmografía, donde nos aparecía Mussolini precisamente como uno de los grandes hitos de la comunidad italoamericana. Pero en cuanto a los dos personajes que mencionas, Churchill, una persona nada sospechosa de su ideología política, pese a ser conservador, o de despachar gran cariño precisamente italianos o alemanes. En el año 1927 calificaba a Benito Mussolini como una persona de gran calma, una persona sosegada, abierta al diálogo, y además alababa a su movimiento, al Partido Nacional Fascista, porque lo consideraba como tope, como barrera frente a ese peligro bolchevique que se vivía en la Italia del momento. Eso por un lado, y luego tenemos la figura de Gandhi, que es la Dalí de la no violencia, y sin embargo también hay otra muy desconocida visita de Gandhi a Roma en 1931, y una frase de Gandhi que compara a Mussolini y le llama el Mazzini de 1900, sí. Del siglo XX. Así es. Hay que entender también a Gandhi, su gran enemigo es el Imperio Británico para la independencia de la India, y ganarse un apoyo italiano en aquellos tiempos era muy interesante. Lógicamente. Bueno, Mussolini es además el Valladar contra el Anschluss, ¿no? Contra
la anexión de Austria por parte de Alemania y lo frena en 1934. Hitler se tendrá que ganar la amistad de Mussolini antes de poder culminarlo el 38. Exactamente, por eso antes de los movimientos es muy interesante ver cómo en junio del 34 es cuando se produce la visita a Venecia, que Mussolini, como bien ha explicado el pequeño documental de introducción, casi desprecia al Führer en su visita. Y en julio, al mes siguiente, es cuando se produce el intento de golpe de Estado en Austria, que no se sabe muy bien. Bueno, se dice que capturado el canciller Dollfuss, cuando trata de huir, es abatido o es asesinado por alguno de los golpistas. Lo cierto es que ante el cariz que está tomando la situación en Austria, Austria es un país en 1934 literalmente arruinado. La gobernaba Dollfuss, un social cristiano, pero a golpe de decreto, era prácticamente una dictadura. Sí, sí. Y es un caso de manual de ruina bancaria con la crisis del banco del Kreditanstalt, que es una de las crisis habituales de dejar a la banca que se hunda. Eso arrastra al país y le sumerge casi en una guerra civil. El país y a media Europa y una parte de la banca alemana. Pero hay dos acontecimientos que son los que acercan enormemente a Hitler y a Mussolini, que son la invasión de Abisinia, donde los franco-británicos le dan la espalda a Mussolini y eso permite que Alemania se cuele como socio, digamos, y la guerra civil española. Pues efectivamente está muy bien relacionado, porque tras firmar el Frente de Estrecha a principios del 35, resulta que a final de año, cuando Mussolini piensa que cuenta con el apoyo y con la amistad tanto tanto de franceses como de británicos, descubre que cuando él se comporta como ellos, invadiendo países para construir un imperio colonial, es condenado. Ese sería el primer golpe y el primer varapalo a las ideas italianas de contar con esa alianza franco-británica. Y sin lugar a dudas no se puede comprender la Segunda Guerra Mundial sin la Guerra Civil Española. Claro. O sea, cuando se produce el golpe de Estado, el alzamiento el 18 de julio, inmediatamente Mola, por su parte, envía unas delegaciones a Roma, donde se había exiliado además el rey Alfonso XIII, para solicitar ayuda, contactos que ya habían sido previos prácticamente desde el año 32. Y Franco, por su parte, envía otra delegación a hablar con Hitler, que se encontraba en ese momento en Bayreuth, en un festival wagneriano, y parece que es Goering el que toma más interés en la intervención en España. Una vez que llevan varios meses los dos colaborando con el bando nacional en la Guerra Civil Española, en octubre de 1936 es cuando se produce por fin ese encuentro entre las dos naciones. Han tenido contactos entre el ministro de Asuntos Exteriores italiano, el conde Ciano, y es en 1936 cuando se firma por fin ese eje Berlín-Roma, que luego dará pie al eje durante la Segunda Guerra Mundial. Y un año después, justamente un año después, en octubre del 37, Mussolini visita Berlín, queda impresionado por la organización que despliegan los alemanes y por el tremendo aparato propagandístico nazi, y comenta aquello de que en Alemania reina una gigantesca organización. Dice, es quizá desde el punto de vista psicológico un momento decisivo, yo diría, ¿no? Yo creo que sí, porque en 1934 la primera visita de Hitler quedó muy impresionado con la parafernalia fascista a la hora de los discursos, de la movilización de masas, de los desfiles. Pero claro, en 1934 Hitler apenas acaba de llegar al poder. 3 años después, en el año 1937, tenemos que tener en cuenta que esa gran Alemania ya existe, va a tener su gran aliado, que es Italia, y no solamente Mussolini, sino prácticamente toda Europa queda impresionada. Y como ya son amigos, Hitler y Mussolini, pues hasta aquí hemos llegado y aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, don Rafael. Contamos con usted para que nos visite en sucesivas ocasiones. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Y a ustedes también, muy buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere.